Mira lo que hago con esta caja de fresas, técnicas sencillas para el trabajo de hoy, con un estilo entrañable y familiar. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube, aquí Yoli, bienvenidos. Vamos a trabajar hoy con esta caja de fresas de 2 kilos, que pillé del rastro, la de tesorillos que nos podemos agenciar en exteriores, ¿eh? Y me vengo muy arriba desarmándola, quitándole con más o menos maña esas grapas que trae, con ayuda de un destornillador y un pequeño alicate. Me entretuve mucho, muchísimo rato en este paso previo al tutorial. Es que he quitado hasta las grapas de las columnas. No tenía paz. Desmontadas todas, a lijar. Vamos lijando cada una de las tablillas y la base. Y después aplicaremos masilla o pasta de relieve, lo que tengamos, en esos agujeritos que dejaron las grapas. O al revés. Sí, mira, mejor al revés. Porque cuando seque este tapaboquete que hemos puesto, debemos volver a lijar la pieza. Preparadísimo queda todo, no cabe duda. Nos armamos de paciencia para ir montando la cajita de fresas, cola blanca y cinta de carrocero o cinta de papel, de pintor, para que la cosa se vaya sujetando bien. Y para tapar esas esquinitas, el truqui de nuestra amiga Amparo la Cruz, colocando unos triangulitos de cartón contracolado o el cartón que sea, en la base de la caja. Y dejamos el trabajo ahí por unas horitas para que todo quede bien pegadito. Al día siguiente quito toda esa maraña de cintas que puse y ahora sí que sí, doy comienzo al tutorial. Gesso o pintura a la tiza, pintura chalk paint si tienes, también te sirve para dar esta primera base en la caja de frutas. Si usas solo gesso, añádele también después pintura blanca para un mejor acabado de nuestro lienzo. Y lista para maquinar. Como te comentaba al principio de los tiempos en la introducción del vídeo, voy a darle a esta caja reciclada un aire muy cookie y familiar. Primero preparo mi fondo. Hacer un decapado en madera es siempre una interesante elección. Trabajamos hoy con tonos marrones, tonos tierra. Con ello iremos dando vidilla en detalles de esta caja de fresas. El primer paso del decapado es pintar de un tono oscuro o más oscuro primero toda la caja. El color paperback, como bolsa de papel craft, es el elegido. Pinto el primer listón, espero que seque, y después paso una vela o restos de cera por toda la superficie o por donde queramos que salte la pintura. Con un pincel limpito voy retirando el exceso de cera que quede por ahí y continúo con la siguiente capa de pintura, en mi caso en color blanco. Este es un trabajo de darlo todo, seguimos en ello. Con la lija de nuevo vamos sacando ese color que quedó debajo, según la intensidad que queramos. Y repito en los 3 laterales el mismo proceso. Me gusta mucho cómo nos queda. Ya tengo preparada mi base, el escenario de esta bonita historia familiar. Papeles de arroz de los amigos de ITD Collection, para darle vida a ello, de la colección Early Spring, primavera anticipada, gallinas y gallos, cabañitas y establos en idílicos paisajes.
Te cuento todo mientras procedo con el decoupage. Extendemos el medium o cola blanca rebajada con agua y colocamos la imagen que habremos previamente recortado con los dedos. 4 para este primer lateral de la caja. Sobre cada una de ellas, una capa más generosa del pegante utilizado. En una de las esquinas se asienta la granja donde habita Cleo, la gallina más guapa de todo el corral. Cada mañana, a mitad de su camino, se encuentra con el gallo Robert, sin duda el más apuesto del condado, que bien temprano inicia su andadura, con su bello porte de plumas, desde el otro lado de nuestro campo ficticio. Su amor es inevitable, saltan chispas, y de esta unión nace una cuadrilla de pollitos adorables. Con otros dos bonitos papeles de animalitos guapos, también de nuestros amigos de ITD Collection, decoramos el otro lateral largo de nuestra caja, del mismo modo. Aparece en escena el pollito mayor, una monería. Desde la otra esquina, los mellizos. ¡Pero qué bonitos! Todos buscan a los pequeñines de la casa, que andan alborotando por ahí, divertidos en una maleta que encuentran en mitad del camino. Y hablando de pollitos, gallinitas y huevitos, esta plantilla Farmhouse me viene de perlas para seguir decorando este trabajo. Dos leyendas a juego con ellos, centraditas con un pincel de estarcir en estos laterales cortos de la caja, con una pintura color vintage, que le queda muy bien al conjunto. Hoy estamos preparando y decorando esta caja de fresas de manera fácil, con sencillas técnicas y el huevo y compañía como protagonista. Si te está gustando esta idea y es la primera vez que me visitas, te invito a que me acompañes, a que comentes también y te suscribas al canal, como así lo hace siempre mi gente apaña. Seguimos con el mismo color para pintar estas columnitas de madera y también el borde finito de la caja. Ya sabes lo que me gusta trabajar con cáscaras de huevo, un material genial para los trabajos. Hoy lo haremos creando ese caminito por donde juegan los pollitos y donde se encuentran también los papás enamorados. Vamos poniendo cola blanca y colocando trocitos de las cascaritas. Si las que tienes son marrones, puede ser que haya algo de barro por el camino, se me ocurre. Con un buril de manicura voy colocando así, separaditas. Y cuando termine de construir el caminito, en los dos lados de la caja, voy a poner una capa generosa de cola blanca para que se fije bien y no se caiga ninguna de las cascaritas. Me encanta cómo queda. Vuelvo a la plantilla y a los huevos. Vamos a poner con pasta de relieve un par de ellos, acompañando esas letrillas de antes, decorando así los laterales cortos de la caja. Como no hay dos sin tres,
Otro detallito con huevos. Haremos unos huevitos apañados con pequeñas bolitas de pórex o con huevos chiquititos de este material si es lo que tenemos. Les doy forma con un cúter y color con uno de los tonos marrones, entre marrón y pintura blanca, uno de cada. Retalillos de una cuerda de yute para acompañar estos huevitos tan graciosos. Hebras varias, pequeñitas, unas cuantas. Anudo y sumo al trabajo con cola blanca en una de las esquinas de la caja. En cada lateral, por si nos gusta más luego la cara A o la cara B. Que no nos falte esta decoración tan sencilla, tan a juego y tan bonita. El enlace a estos papeles de animalitos de la granja tan bonitos e inspiradores te lo dejo bajo el vídeo, el conjunto y los papeles sueltos también, para que le eches un ojo, junto a la web de los amigos de TD Collection. Y para el interior de la caja, algo simple, que tampoco es que para el uso que yo le voy a dar, se va a ver mucho. Con un mantel individual de yute voy a vestir este interior, pegando esta tela rústica con cola blanca. Me queda pintar la base del trabajo. Voy a ello con otro de los marrones protagonistas de hoy. Y con este tono doy colorcillo también bajo ese caminito empedrado, por todo el borde de la caja. Barniz para proteger este trabajo, siempre dos capas, en nuestros cuatro laterales de la caja de fresas y la parte de abajo. Ya la tendremos lista. Va a ser guardiana de mis cintas de yute, que creo que le va muy bien al conjunto. Así las tengo todas juntitas y a mano. Cuéntame qué uso le darías tú. Caja de fresa desmontada, con un estilo farmhouse, un fondo decapado, decoupage con imágenes entrañables, cáscaras de huevo, estarcido, pórex, tela, cositas sencillitas para el reciclaje de hoy. ¿Qué te parece esta manualidad? Regálame un dedito arriba si te ha gustado esta historia y este tutorial y compártelo que así mucho me ayudarás. Suscríbete al canal, te espero con muchas ideas más y muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.